Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma en Noticias Caracol Ahora, los domingos 8:30. En una situación, si uno lo pudiera describir así, de las democracias en América Latina, una coyuntura bastante compleja. Tenemos más de 20 procesos electorales en este 21 nomás, entre elecciones legislativas, elecciones locales, por supuesto las presidenciales, entre ellas dos, Ecuador y Perú hoy mismo, y el referéndum en Chile. Así que hay una situación en medio de pandemia muy compleja y hemos invitado para analizar este tema, para conversarlo un poco a la ex canciller argentina Susana Malcorra, hoy en el Instituto Empresa, y una multilateralista de vieja data y de gran experiencia en Naciones Unidas. Daniel Sobato dirige para la región de América Latina y el Caribe el Instituto IDEA, así que hay mucho por lo electoral que preguntar con él, y el profesor Marcos Pekel, un internacionalista de la Academia de San Carlos en Colombia y por supuesto de la Universidad del Rosario y la Universidad Externado. Y Susana, yo quería empezar con usted desde la perspectiva de Madrid, de Europa. Usted está un poquito alejada ya hace más de un año, plena pandemia, le tocó prácticamente inaugurarse en el Instituto Empresa. ¿Cómo se ve la región desde allá, tan solitaria como nos vemos aquí? Bueno, a mí me cuesta mucho tener una perspectiva lejana, porque por supuesto todo lo que ocurre en la región es muy cercano para mí, pero definitivamente se ve con preocupación desde el punto de vista del efecto de la pandemia. Los números ya se saben, el impacto de la pandemia en la región totalmente desproporcionado, el efecto de esto en lo económico, y el poco margen que la región tiene en lo que hace al espacio fiscal para tener respuestas y estímulos como los que son necesarios, el impacto social que esto tiene, y yo le agrego el impacto político, porque no tenemos que olvidar que la región antes de la pandemia estaba viviendo un periodo de bastante ebullición, con gente en la calle muy volcada y muy protestando contra lo establecido, contra sus líderes, contra los gobiernos, una asociación de distintos colectivos en la calle. Eso quedó de alguna manera congelado por la pandemia, pero no ha desaparecido. Al contrario, si hay algo que ha pasado es que se han acentuado muchos de los problemas por los cuales la gente protestaba. Entonces, esto nos lleva a una situación, como usted bien describió, embajadora, de una cantidad de elecciones por delante que surgen en un ambiente con grandes incertidumbres, ¿no? Entonces todo eso se ve desde acá con preocupación, y en lo personal con muchísima preocupación, siendo como soy una latinoamericanista, ¿no? Claro, y es que tal vez era Daniel Suato que hablaba como de un superciclo electoral. Es una sensación extraña porque muchos, en esa ebullición de la que usted habla, mucho los va a cambiar. Hoy nomás, pues el final de la ronda, dijéramos, electoral para elegir presidente en Ecuador, y primera vuelta en esa atomización que tiene ya sin partidos. ¿Cómo, desde la idea, cómo lo ven ustedes? ¿Y qué medición se le puede hacer a este estado anímico de nuestras democracias? Gracias, embajadora, por la invitación. Un placer estar en su programa y en tan buena compañía. Que haya muchas elecciones siempre es una buena noticia. El problema es que estamos teniendo el inicio de un superciclo electoral en un contexto que, como bien describía la canciller Malcorra, es un contexto regional extremadamente complejo, una suerte de tormenta perfecta, si bien obviamente hay variaciones respecto a los diferentes países, pero donde se conjugan como en una manera tóxica el tema de la pandemia, el tema económico, el tema social y consecuentemente el tema político. Este superciclo electoral está arrancando precisamente en el 2021. Este año tenemos 5 elecciones presidenciales, 6 si le sumamos a Haití, aunque todavía no tiene fecha definida. Hoy se están llevando a cabo, se estuvieron llevando a cabo las de Ecuador y la de Perú, y al final del año se van a llevar 3 elecciones presidenciales más, que son las de Chile, la de Nicaragua y la de Honduras. Estas dos últimas en contextos muy, muy complejos. A eso hay que agregarle 3 elecciones legislativas de la mayor importancia. Las que ya pasaron, fines de febrero, en El Salvador, que le dieron una gran cantidad de poder al presidente Bukele a nivel legislativo,
y 2 elecciones de medio periodo que son verdaderos referéndum. Las mexicanas del 6 de junio, donde hay un verdadero referéndum para Andrés Manuel López Obrador, además de 15 elecciones en los estados, y el referéndum de octubre de Argentina, si es que no se pospone la elección, que también es un referéndum para el presidente Fernández en Argentina, y las elecciones que hubieran tenido lugar hoy domingo para elegir constituyentes, gobernadores regionales, concejales y alcaldes en Chile, que fueron pospuestas al 15 y el 16 de mayo debido a la pandemia. Así que como ve, realmente desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, realmente estamos en el medio de un gran superciclo electoral con todas las cosas positivas, pero también los desafíos que este superciclo trae a la región. Claro, porque quería preguntarle como a los tres, Marcos, el tema de nuevos liderazgos. ¿Se ve algo, se proyecta algo? Mujeres, Susana, considera conmigo que estamos en un retroceso, tanto legislativo como en las presidenciales. ¿Pero se ve algún tipo de liderazgo o usted ha hablado de populismos y de que no hay diferencias entre derechas e izquierdas? Empezando por usted, Marcos. Embajadora, muchísimas gracias por la invitación aquí en tan buena compañía en este panel y saludo a todos los que nos están viendo. Mire, América Latina es un continente que siempre está en crisis. Cuando no está en crisis está preparando la siguiente. Y lo de los liderazgos que usted habla, embajadora, tiene que ver con la fragmentación del espectro político, que no es solo un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno que está dando incluso en países con democracias establecidas con bipartismo, donde los bipartismos ya prácticamente desaparecieron. Y en América Latina, donde realmente tenemos unas deficiencias institucionales, unas facturas pendientes con grandes sectores de la población, ya sea los indígenas, ya sea los pobres, ya sea las personas de raza negra, siempre hay espacio para nuevos liderazgos que tienen soluciones facilistas, inmediatas, que tienen una solución para cada problema, y terminamos viendo, por ejemplo, lo que decía ahorita Daniel hablando de El Salvador, cómo Bukele le vendió espejitos a todo el mundo y hoy en día se está haciendo a todo el poder. Y sí, creo que estamos en una tormenta perfecta en América Latina, de una gran cantidad de elecciones. Estoy de acuerdo que mucho mejor que haya elecciones a que no las haya, sin partidos políticos, con propuestas de todo tipo, lo que vimos en Ecuador y Perú. En Perú una cantidad de candidatos, ahora van a segunda vuelta, y realmente un panorama complejo que nos dejó el COVID, y sin una capacidad fiscal, como dijo la canciller, de meterle dinero a la economía para sacar a la gente más pobre, y la pobreza creció, el desempleo creció. Estamos en una situación compleja, embajadora Mariana. Susana, no sé cómo lo ve, lo de los liderazgos femeninos o nuevos liderazgos, y usted que tiene esa experiencia tan amplia en lo multilateral, tampoco es que la región ayude en ese espacio multilateral que lo vamos como poco a poco perdiendo, los OEAs y todo eso, ese multilateralismo que creo que hemos hablado en el pasado usted y yo. Pero es que, María, la realidad es que la región está totalmente fracturada. Y una región fracturada, alrededor de líneas ideológicas que presentan abismos de división que pueden cambiar en la medida que los resultados de estas elecciones vayan pasando de un lado al otro del espectro, que puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, el que la región esté fracturada nos impide, primero, definir posiciones en común en momentos que son absolutamente necesarios, como el caso de la pandemia, que no haya habido una vinculación estrecha en la cuestión de la pandemia en nuestra región, es absurdo, pero así es. También nos impide plantearnos posiciones en común frente a las múltiples decisiones que se deben tomar en el multilateralismo, en Naciones Unidas, en Nueva York. El grupo famoso de GRULAC, el grupo que representa a la región, a Latinoamérica y al Caribe, esencialmente está ausente, porque es imposible que se sienten a la mesa representantes de los distintos países. Eso muestra el nivel profundo de quiebre político, de quiebre por la ideologización de los temas, que debilita a la región y que hace que la región, que una vez más que nunca tendría que presentarse, por ejemplo, ante los organismos financieros con una posición común respecto de las necesidades de financiamiento, es incapaz de hacerlo, aun cuando es un tema de absoluta prioridad, ¿no es cierto?
Sí, usted tiene toda la razón, sentarse en una sesión de GRULAC hoy en Naciones Unidas es de las cosas más lamentables. Inclusive en el Consejo de Seguridad ya perdimos ese relativo margen de maniobra que podíamos tener los representantes no permanentes allí. Pero, Daniel, no sé si usted coincide o hay alguna buena noticia que podamos sacar de todo esto, más allá de que siempre es bueno tener elecciones que no tener. A mí me gustaría terminar de completar el cuadro, porque creo que estamos en una coyuntura realmente crítica. Estamos en el inicio de una nueva década, una década muy importante en materia de desarrollo humano, porque el 2030 era como fecha de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es una década que si no hacemos bien nuestra tarea, nuestros deberes, la región arriesga a tener otra década perdida en lo económico, retrocesos de más de una década, incluso de hasta 2 décadas en lo social, y un severo deterioro en lo político electoral. Y permítame completar el cuadro. En el 2022 tenemos otras 3 elecciones fundamentales, entre ellas 2, la de Brasil y la de Colombia. Por lo tanto, cuando ponemos el año, yo siempre digo, miremos 2021 y 2022 juntos, las 6 principales economías de América Latina van a las urnas. 4 con elecciones presidenciales, este año Perú y Chile, el año que viene Brasil y Colombia, y 2, la segunda México y la tercera Argentina, con verdaderos referéndum que van a marcar su posibilidad de cómo van a continuar los próximos 3 años en México, los próximos 2 años en Argentina, con la posibilidad o no de reelección. Entonces estamos en un momento de recambio político muy, muy importante, y tenemos que preguntarnos cuáles están siendo las tendencias de este nuevo ciclo político electoral. Y lo que estamos viendo es que de 4 elecciones, en 3 ganó la izquierda. Entonces, ahí no es que es un llamado de atención, pero sí hay una tendencia que se viene dando. Viene un voto castigo muy fuerte para los oficialismos, viene más alternancia, en un momento donde necesitamos desesperadamente generar consensos. El ciclo político electoral con alto nivel de polarización y de fragmentación conspira en contra de esta necesidad de los consensos. Sí, como para salirnos un poco del debate y hacerlo un poquito más dinámico la conversación, ¿qué se sigue? Es decir, ¿qué se sigue? Porque tiene que haber una salida de alguna forma. Si no es en lo multilateral, ¿es en esos nuevos liderazgos o hay alguna ronda que uno pueda ver? ¿O son ustedes, la academia? No sé, el que quiera animarse a contestarlo. No necesariamente tiene que haber una salida, embajador. A veces no hay salida. Yo creo que el multilateralismo en América Latina nunca existió. Eso es un espejismo. Acá nunca tuvimos un bloque geopolítico para nada. Siempre fuimos un continente fragmentado. UNASUR fue un experimento completamente fallido, con el perdón suyo, que tuvo la capacidad de encabezarlo. Pero un ejemplo es que Colombia nunca realmente encajó en el esquema de UNASUR. Colombia siempre fue un cuerpo extraño en UNASUR. Y UNASUR ya está feneciente. Es posible que vuelva a surgir. Pero en América, mire, hablaba tal vez Daniel del Consejo de Seguridad. Tenemos 2, el grupo de América Latina del Caribe tiene 2 puestos en el Consejo de Seguridad. Y mire usted las veces que votan distinto. Uno vota de una forma y uno vota de la otra. Por lo tanto, creo que es un continente fragmentado. Nunca tuvimos un multilateralismo en América Latina. No somos un continente que exista en la geopolítica como una unidad. Acá cada uno por su lado. Unos miramos mucho más a Estados Unidos como Colombia, otros tratan de mirar para otro lado, pero multilateralismo en América Latina eficiente, efectivo, que responda a los problemas de la región, yo no lo he visto. Y Estados Unidos, Susana, ya que lo menciona el profesor. Yo disiento con Marcos, yo profundo de sentimiento. Yo creo que en lo fundacional de Naciones Unidas, el rol que tuvo Latinoamérica y la historia que tenía Latinoamérica, entonces, que nunca tuvimos multilateralismo, creo que es una exageración. Sí creo que hay una ruptura profunda en este momento. Estados Unidos, muy interesante. La nueva administración del presidente Biden ha generado muchísimas expectativas. Yo personalmente creo que son sobreexpectativas. ¿Y por qué creo que son sobreexpectativas? Por razones muy, muy prácticas. Primero, porque el presidente Biden va a poner el foco en lo interior. Todo lo que hablamos de la fractura, de la sociedad dividida, de los problemas de las partes de la sociedad que no se ve representada o que no se ve
con un futuro mejor, aplica a Estados Unidos. Entonces, el presidente Biden tiene que recomponer el tejido social, tiene que resolver muchísimos temas internos si quieren tener una chance de ser reelectos o de ganar las elecciones de medio término en año y pico. Entonces, ese es su foco, esa es su principal prioridad y por ahí pasa la cosa. Todo lo que pasa en relaciones internacionales está totalmente en función de lo que pase de puertas adentro. Y allí la prioridad, de nuevo, pasa por China, sin lugar a dudas, la reconstrucción de la alianza del Atlántico Norte y de los principales socios que tuvo Estados Unidos y que quedaron relegados con la administración del presidente Trump, y eventualmente aparece Latinoamérica, enfocada, me parece a mí, fundamentalmente en Centroamérica. Centroamérica y Venezuela, México. Centroamérica y Venezuela. México, me parece que Centroamérica y México por las razones propias de la dinámica de la inmigración. Eventualmente aparece Venezuela, eventualmente, y yo la pongo detrás de Centroamérica y México, pero de nuevo muy teñida por las realidades internas de lo que pasó en las últimas elecciones, al igual que Cuba, que son dos temas muy vinculados, donde yo creo que no va a haber grandes intervenciones en Estados Unidos. No veo una dinámica de intervención muy fuerte. Esa es mi perspectiva. Sí, porque claro, se nos había quedado por fuera el tema venezolano, que además no sabemos cuándo va a haber elecciones, y no sé, pero también ese es un panorama que se ve complejo. Y si a esa ecuación le sumamos a China y a Rusia, per século seculorum, Xi y Putin, que acaban de quedarse para rato, la cosa se sigue como poniendo más complicada para nosotros. Es como que no existiera, ¿no? Hay sitios donde no hay elecciones tan frecuentes, o si las hay, se sabe el resultado de antemano. Como bien decía Daniel, las elecciones tienen su importancia. Sí, sí. ¿Cómo lo ves, Daniel? María Emma, disiento también con Marcos, es decir, y estoy más cerca de la posición de Susana. Decir que nunca hubo multilateralismo latinoamericano me parece que es una exageración. Coincido sí de que estamos pasando por un muy mal momento, donde hay un altísimo nivel de polarización que ha llevado a una paralización de las instancias regionales, entre otras cosas en lo que refiere a la protección de la democracia. Y obviamente esto nos hace mal, porque estamos queriendo hacer integración con base en afinidad ideológica y tenemos que hacer integración con base en los intereses y las necesidades de los países. Y ahí yo creo que tenemos un serio problema. Pero mi llamado de atención, aprovechando este programa, es: cuidado, lo peor en América Latina no ha pasado. Perdón que tenga este pesimismo, pero quizás lo peor o lo más desafiante para la región está por venir, porque los efectos económicos, todo lo estamos apostando a que la región se va a recuperar. Hay escenarios del BID que van desde lo positivo 4% a lo muy negativo 0.5%, pero va muy de la mano con el éxito de la campaña de vacunación. Y como se decía en este programa, ahí estamos haciendo muy mal la tarea. No estamos consiguiendo las vacunas que necesitamos y no estamos vacunando con la velocidad que necesitamos. No va a haber recuperación económica sin una buena campaña de vacunación. Eso nos está poniendo un tema muy central de fuerte presión, más pobreza, como decía Marcos, más desigualdad, destrucción de empleo, destrucción de pymes, tremendo, y eso en un contexto político electoral, donde aquí la salida que estamos hablando es reformas que busquen un balance en cómo seguimos inyectando dinero para poder contener esta situación muy grave en lo social, pero también que no se nos escape el endeudamiento, los déficits fiscales. Este balance entre mercado y calle es muy difícil conseguirlo porque estamos muy polarizados y fragmentados. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir: tenemos que buscar y ayudar desde todos los sectores a crear los espacios para construir diálogo y consenso. Y es que además nos cogió con las chequeras desocupadas, los bancos centrales empobrecidos. Y quería tocar un tema, a ver qué opinan ustedes sobre el Congreso en mayorías demócratas. En el tema colombiano ha sido bastante difícil porque volvimos al tema de derechos humanos, central el tema de derechos humanos, un poco ese ojo avisor de los Estados Unidos y de los demócratas.
¿Nos conviene que tengamos un Congreso mayoritariamente demócrata en Estados Unidos? O como dice Susana, tal vez lamentablemente la batalla interna es tan fuerte que hacia afuera no van a mirar mucho. No sé qué opinan ustedes. Yo insisto que América Latina como un continente unificado en el mundo multilateral, no a estados. Si nos interesa el multilateralismo de ir a las Naciones Unidas y sacar lo mejor, eso sí, pero como continente unificado, buscando solucionar nuestros problemas, tanto en el entorno nuestro como en el entorno global, nunca lo hemos tenido realmente. Respecto al tema del Congreso Demócrata, yo creo que hasta cierto punto va a influir en el tema colombiano. Dentro de la agenda, incluso hoy hubo una conversación entre el secretario Blinken y el presidente Duque, y los temas de la agenda son los mismos: el narcotráfico, el acuerdo de paz, buscar que Colombia cope esos espacios que nunca tuvo en el territorio, con el tema rural, que es uno de los temas que mencionó Blinken en la conversación con el presidente Duque, también el tema del libre comercio, el tema de la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Los ejes temáticos son los mismos desde hace mucho tiempo, y los demócratas siempre ha habido algunos parlamentarios demócratas que han presionado por el tema de derechos humanos, pero creo que nunca llegó a cambiar completamente la agenda entre Colombia y Estados Unidos, que además, insisto, Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región, casi que de la guerra de Corea, y sigue siendo por las circunstancias nuestras internas también. El que le queda, sí, Susana. ¿Y Europa? ¿Qué está pasando con Europa? Bueno, yo digo que si Europa no entiende que el vínculo con Latinoamérica, sobre todo visto desde una perspectiva más pequeña todavía, que es el Mercosur y la solidificación del acuerdo, la ratificación del acuerdo del Mercosur, si no entiende eso, pierde una oportunidad estratégica, porque acá Europa está en una situación del enfrentamiento estratégico y real entre Estados Unidos y China, y Europa necesita generar un espacio de influencia y un espacio de asociación que un acercamiento mayor con Latinoamérica le podría brindar. Y sin embargo, yo no veo a Europa por la labor. Es cierto, acá desde Madrid, que el gobierno de España, inclusive el gobierno de Portugal, están haciendo esfuerzos, pero cuando uno mira más allá de la península, la realidad es que Europa está o ensimismada o dedicada a otras tareas. Y entonces, esa oportunidad que sería bueno para Europa y que sería fundamental para nosotros como región, de tener una opción que no nos ponga en la situación imposible de tener que elegir, yo creo que no se está concretando, y que, de nuevo, por los ciclos electorales de Europa también, es poco probable que se concrete en el corto plazo, lo cual es realmente muy, muy desafortunado, ¿no? América Latina ha ido perdiendo perfil, o sea, en varias de nuestras reuniones que estamos hablando se está invisibilizando y volviendo crecientemente irrelevante. Por lo tanto, hay una gran necesidad de que América Latina evite tener que tomar partido, porque la van a presionar y nos van a presionar mucho en tomar partido. Entonces, por un lado Estados Unidos, por el otro lado China, y por el otro lado Europa. Y yo creo que a Europa le sirve una alianza estratégica con América Latina y viceversa, pero también América Latina tiene que buscar cómo poder hablar y defender sus intereses, no sus afinidades ideológicas, sus intereses con una sola voz, pero por el otro lado con el tema de la posibilidad de poder pertenecer, como bien ha propuesto el presidente Lagos, en varios ámbitos sin tener que escoger necesariamente me caso con este y voy en contra del otro. Entonces la multipertenencia yo creo que es un elemento que bien manejado puede llegar a ser útil en este momento tan crucial en el que está viviendo el mundo, ¿no? Y uno no pareciera ver quién lidere esos temas, ¿no? Quién desde nuestro lado empuje la agenda europea, que como decía Susana y tú, Daniel, pues como que no se ve eso. En América Latina siempre nos faltó ese eje franco-alemán que ha tratado de
correr esa Europa ahí, a veces arrastrándola, pero ahí la mantiene. Nosotros nunca tuvimos un liderazgo. Acá siempre se habló de Brasil, de México, de Argentina misma, pero realmente nunca lo tuvimos. Y acá cada país se organiza como puede, con quien puede. El problema que yo veo ahora, embajadora, es que el multilateralismo puede estar fragmentándose en burbujas y que lleguemos a tener casi que un multilateralismo alrededor de Occidente y un multilateralismo alrededor de China, donde China atrae a esos países que están abandonando los principios democráticos, que están autocratizándose, que China nunca interviene en asuntos internos, pero los va a acoger muy bien. Y un multilateralismo alrededor de Occidente, con ese orden global que teníamos antes, con reglas y con ciertos principios. Y China va, y lo mismo va a pasar con la moneda, lo mismo está pasando con, incluso Bretton Woods ya tiene competencia con el banco que crearon los chinos. Entonces el multilateralismo puede estar fraccionándose y de pronto, ahí sí, contra lo que decía Daniel, de pronto a los países podrán tener que escoger, podrán tratar de bailar en ambos o en uno solo. Pues Pero, lo que usted... Sí, sí. embajadora, hay un tema adicional, y es que en general la región depende tanto de China como de Estados Unidos. Porque la realidad de hoy es que desde el punto de vista comercial, del intercambio comercial, y desde el punto de vista de la inversión, el rol de China en la región ha aumentado de manera exponencial. Mientras tanto, el rol de Estados Unidos en lo que hace al financiamiento de la región es significativo. Entonces, es una situación muy compleja porque hay dependencias cruzadas. Entonces, el poder optar, yo digo que casi una no opción, ¿no es cierto? No es una alternativa porque todos los países, yo diría, en términos generales, salvo contadísimas excepciones, tienen dependencias de ambos lados, ¿no? Claro. Pues yo les agradezco muchísimo a los tres y creo que en esa nota y confiando que las votaciones hoy hayan transcurrido bien y que la agenda que nos proyectara Daniel desde IDEA fructifique y que sea mejor tener elecciones que no tenerlas. Les agradezco a los tres habernos acompañado y esperemos que podamos estar viendo, ojalá, ese destino un poco más positivo y con nuevos liderazgos pronto. Gracias a Susana, a Daniel y al profesor Beckel por acompañarnos esta noche en A Fondo con María. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y nos vemos en 8 días. Muchos temas nos quedan por debatir de esta que es como el futuro de la región. El próximo domingo, 8:30, A Fondo con María Emma en Noticias Caracol Ahora.